Hola, buenas a todos de nuevo. Vamos hoy a tratar y hablar un poco sobre ya este tema que se llama líneas de transmisión. Y pues ya con este se concluye el curso de electromagnetismo 1. Y qué bueno, ¿qué son las líneas de transmisión? Básicamente son muy parecidas a la guía de ondas que vinimos tratando la vez anterior. Cumple el mismo propósito de transportar energía de un punto a otro. Y bueno, para ello, en esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio de acá, el cual nos dan una línea de transmisión, aquí con un generador y con una carga. Nos están dando estos valores de acá y también estos de acá. Y básicamente pues nos están pidiendo que determinemos esos tres incisos de acá. Ahorita bueno les muestro el problema así y lo iré detallando paso por paso. Si nos fijamos, bueno, acá he puesto los datos de nuevo, la frecuencia angular, constante de fase. Vemos que la constante de atenuación nos la da en decibelios metros, entonces tenemos que pasar decibelios a nepers con esta relación de acá. Y también la impedancia impedancia característica nos la da en rectangular, en forma rectangular, la pasamos a polar. Ya veremos por qué. También nos dan la longitud de la línea y los parámetros del generador, dados por el equivalente de Thevenin. También nos dan que en Z igual a 2/3 la longitud de la línea, pues conocemos o se midieron los voltajes y el voltaje y la corriente respectivamente en ese punto, el cual está dado por esa expresión en forma polar y esta de acá. Ahora bien, si nos vamos aquí, pues el primer inciso nos piden básicamente que determinemos los parámetros de la línea de transmisión, los cuales son dados por RL, G y C. Entonces, para ello vamos a utilizar pues la fórmula de la constante de propagación, la cual está dada por esta. Alfa y beta ya lo tenemos, nos lo da el ejercicio. Claro, el alfa sería en, en nepers metro, no en decibelios metros. Y también pues conocemos que la impedancia característica de la línea está dada por esta expresión o equivalente a esta. Luego vemos de que de la ecuación 13 pues ya que podemos utilizar esta relación de acá o esta de acá, pues básicamente tenemos dos ecuaciones independientes. Utilizaremos esa primero, la que relaciona R y L. Para ello pues despejamos aquí. Y pues dejamos R más JWL igual al producto de la constante de propagación por la impedancia característica de la línea. Luego de ello hacemos este producto de acá e igualamos la parte real del lado izquierdo con la del lado derecho y la parte imaginaria del lado izquierdo con el lado derecho. Al hacer eso, pues vemos de que R va a ser igual a 15.26 ohmios metros, porque acordémonos, son parámetros distribuidos, no globales. Y pues eso para la parte real. En la parte imaginaria, vemos de que nos queda WL igual a 96.84. Acá despejamos L, sustituimos la frecuencia angular que ya no le da el problema, es esta de aquí, 10 a la 6 radianes por segundo. Luego anoté esta expresión de acá, que simplificada pues es 9.68 por 10 a la menos 5, que también la podemos expresar como 96.8 microhenry metro. Y luego, eh, recuerdan que les dije que pues aquí podemos sacar dos ecuaciones independientes. Ya trabajamos con esta, ahora trabajaremos con esta de aquí, la que relaciona los parámetros G y C. Y bueno, de ahí hacemos el mismo procedimiento, lo que en este caso dividimos la constante propagación entre la impedancia característica de la línea. Nota este resultado aquí. De nuevo igualamos la parte real con la parte real de ambos miembros e igual para la parte imaginaria del lado izquierdo con el lado derecho y obtenemos que la conductancia es igual a 0.0183 Siemens metro o 18.3 milisiemens metro.
También igualando, pues como lo había dicho, la parte imaginaria, obtenemos este producto de la frecuencia angular por la capacitancia igual a este valor. Despejamos, sustituimos el valor de la frecuencia angular y obtenemos que la capacitancia igual a 4.45 por 10 a la menos 9 farad metros o 4.45 nanofarad metros. Y bueno, con esto, con esta pequeña ecuación, esta ecuación que nos describe los parámetros con la impedancia característica y la constante de propagación, pues podemos o pudimos encontrar los parámetros. Ahora bien, haremos un doble enfoque. Estaremos realizando los ejercicios de manera analítica, como desarrollamos ya primero, y también los comprobaremos en el software de matemática de Wolfram Matemática. Para ello, pues acá ya he copiado un código, el cual nos ayudará pues a resolver este primer inciso. Definimos aquí la frecuencia angular, la longitud de la línea que era igual a 3 metros. Y bueno, este es el código, la ecuación, en la cual es un sistema de ecuaciones. Y pues al sustituir aquí los parámetros y darle Enter, nos va a tirar este conjunto de respuestas o de soluciones posibles, ya que son pues los parámetros de la línea, que sabemos que son números positivos, pues vamos a elegir el conjunto en el que sus 4 parámetros son positivos. En este caso pues sería este conjunto de acá, el cual pues está dado por eh, aquí estos valores que ya los he simplificado. Vemos que la resistencia pues casi igual al valor que nos dio de manera analítica, al igual que los otros dos parámetros. Para comprobarlo, pues vemos que acá podemos calcular la impedancia característica con esta ecuación y vemos de que nos da igual como nos lo daba el problema, 60 más 40i ohmios, y la constante de propagación pues también nos da igual 0.921 nepers metro más 1 radián por metro por el número imaginario. Entonces vemos de que estos valores pues están en concordancia a lo calculado anteriormente. Ahora bien, ya teniendo el inciso A, vemos que el inciso B pues nos está pidiendo que encontremos la impedancia de la carga ZL, es decir, esta impedancia de acá. Para ello pues utilizaremos esta ecuación, la cual nos describe la impedancia de entrada en cualquier punto de la línea, es decir, en función de Z, la cual está dada por esta ecuación de acá. Ahora bien, de esta misma ecuación podemos despejar para ZL, es decir, multiplicamos este por este, pasamos esto para acá, simplificamos y pues obtenemos que ZL es igual a esta expresión de acá. Eso pues con el fin de aplicarla para encontrar lo que nos piden, ya que al pedirnos la carga ZL pues tendremos que determinar si es posible, si es que nos dan ya el problema, los datos, pues esos parámetros de aquí, que bueno, efectivamente la impedancia característica ya la conocemos, la longitud de la línea también, y vemos que también pues aparece el valor de Z y el valor de Z de entrada en Z. Ahora, eso pues lo vamos a poder simplificar, esta ecuación de acá, utilizando estas dos relaciones que nos da el problema. Si ustedes se fijan, pues estos son los valores fasoriales del voltaje y de la corriente, dados en el número polar. Y pues nos están diciendo que el voltaje y la corriente en Z igual a 2/3 la longitud de la línea, que como sabemos es 3, es decir, esto pues Z está evaluado en 2 porque se sustituye el 3 acá, sería Z igual a 2, pues son estos valores de aquí. Entonces, podemos pues evaluar esta función de acá en Z igual a 2 o en Z igual a 2/3 de L, cualquiera de los dos, y pues así encontrar un valor de ZL, porque si ustedes se fijan, esta impedancia de entrada en Z la podemos determinar siempre utilizando estos dos parámetros de voltaje y corriente que nos dan. Para ello, pues utilizamos esta ecuación que es la más general.
la cual pues es la impedancia evaluada en un punto igual al voltaje entre la corriente evaluada en ese mismo punto. Y pues ya al conocer el voltaje y la corriente en Z igual a 2 tercios de L, pues hacemos la división en forma polar y nos va a dar este valor de aquí. Este valor pues sería básicamente la impedancia de entrada en Z igual a 2 tercios de la longitud de línea, o Z igual a 2 sería más o menos acá. Porque acuérdense que esta fórmula, a pesar de que es mi impedancia de entrada, no necesariamente tiene que ser como que la entrada del circuito, es decir, en Z igual a 0, sino que aplica para cualquier punto de la línea. Por lo tanto, la impedancia de entrada evaluada en este valor de Z, pues nota esto en forma rectangular o esto en su forma polar. Ahora bien, si ustedes se fijan, ya tenemos con ello este valor de acá. Ahora solo faltaría encontrar el valor de la tangente hiperbólica. Para ello, pues, como le había dicho anteriormente, ya que vamos a trabajar todo evaluado en Z igual a 2 tercios, entonces sustituimos acá en el argumento de la tangente hiperbólica, que es la constante de propagación por esto de acá. Sustituimos, como sabemos, Z es igual a 2 tercios de L. Acá nos va a quedar esa expresión de acá. Luego sustituimos que L es igual a 3 metros y prácticamente pues nota que este producto de acá, es decir, el argumento de la tangente hiperbólica es igual a la constante de propagación, de aquí de forma rectangular. Ahora, ya que conocemos el argumento de la tangente hiperbólica, podemos utilizar esta ecuación de acá, ya que si ustedes se fijan, nos da tangente hiperbólica de un argumento que es un número complejo, es decir, tiene su parte real y su parte imaginaria. Utilizando pues esta relación de acá, podemos evaluarla y llegar a un resultado más simple de esa expresión. Aquí pues considerando x igual a la parte real y y igual a la parte imaginaria del argumento, sustituimos acá y nos va a dar ese valor. Ojo, si esto lo utilizan pues utilizando la fórmula como tal, asegúrense de que su calculadora pues esté en radianes, porque si la tiene en grados les dará un valor diferente de acá. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula, su calculadora debe estar en radianes. Ya pues, una vez obtenido este valor, pueden volver a pasarla a grados y así pues obtener su equivalente polar en grados como tal. Entonces, ya una vez teniendo el valor de la tangente hiperbólica con ese argumento respectivo, ya tenemos todos los datos o toda la información necesaria para sustituir en la ecuación de I9 y así obtener pues la impedancia de línea. Eso fue lo que hicimos justamente acá. Sustituimos todos los valores anteriormente. Si acá ustedes, por ejemplo, no tienen una calculadora eh, que tenga para resolverles rápidamente los datos de una programable, etcétera, pues pueden utilizar la forma fasorial, perdón, la forma eh, polar, ya que de esta forma pues solo se multiplican sus magnitudes y se suman sus ángulos. Entonces es más fácil para cuando se tiene productos o cocientes, ya pues para restas y sumas es más recomendable utilizar su forma rectangular. Bien, una vez haciendo estos cálculos de acá, pues vamos a obtener que la impedancia de línea es igual a este valor, o en su equivalente en forma polar, 78.73 con un ángulo de 33.17 grados. Ahora bien, realizaremos la misma comprobación utilizando Wolfram Matemática. Bien, para ello nos venimos acá y tenemos acá el valor de z igual a 2, como les había dicho, es igual a 2 tercios de L, o evaluando directamente en L, pues nos va a dar que z es igual a 2. Tenemos la ecuación de acá, que básicamente es la que teníamos al inicio, y pues para ello nos resultará este valor de acá, que si ustedes se fijan, pues es prácticamente similar, solo que acá lo tira en forma rectangular, pero igual. Por ello, pues podemos afirmar de que la impedancia de entrada efectivamente es 65.9 más 43.04 por la unidad imaginaria ohmios. Ahora bien,
Finalmente, vamos a resolver el inciso C, el cual nos dice que eh, vamos a suponer de que nuestra línea se ha dañado, está defectuosa, y la reemplazaremos con otra línea de igual característica, es decir, con la misma constante de propagación, la misma impedancia característica, impedancia de carga, solo que ahora pues será la mitad de la longitud de la original, es decir, esta línea será igual a L entre 2. Por lo tanto, pues nos piden que determinemos si la corriente de esta nueva línea aumenta o disminuye con respecto pues a la corriente que se da en la línea original. Para ello, pues hemos acá representado un circuito equivalente al lado aquí por la figura, el cual pues básicamente nos está dando esta relación de acá, la cual, la cual pues podemos determinar la corriente de entrada o la corriente inicial o en el punto cero, etcétera, igual a esta relación de aquí en función de los parámetros de la fuente y de la impedancia de entrada como tal. Noten de que al tratar este circuito de acá, y como les había dicho, pues estamos tratando en esta parte en Z igual a cero, necesitamos la impedancia de entrada en Z igual a cero, no en Z igual a 2 tercios de L, como habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, la ecuación anterior de la impedancia, es decir, la ecuación 18, la podemos simplificar evaluando aquí, pues, por ejemplo, Z igual a cero, la cual, pues, básicamente es esta expresión de acá. En ella, pues, vemos de que para el caso de cuando la longitud es 3 metros, es decir, la línea original, pues haciendo el producto de la constante de propagación por esa longitud, nos da este valor de acá. Y cuando la longitud puede ser de la nueva línea, es decir, de la mitad de la línea original, la cual es 32, pues 1.5 metros, nos da este valor de acá. Una vez pues teniendo eso podemos evaluar esos argumentos en las tangentes hiperbólicas respectivas utilizando la ecuación anterior que les había mostrado y vamos a obtener estos valores de aquí. Recuérdense, para evaluar pues está en la fórmula, deben de tenerla calculada en radianes. Una vez con estos números complejos en rectangular, pues ya pueden volver a tenerla en grados y así obtener pues los valores polares en esa respectiva unidad en grados. Vemos de que para L igual a 3, es decir, para la línea original es esta de acá, y para la línea nueva que queremos sustituir, o mejor dicho, que es la que reemplazaremos por la vieja, pues es este valor de acá. También, pues, como les había dicho al inicio, al considerar una línea nueva de la misma naturaleza, pues los valores de las impedancias, tanto en entrada evaluada en Z igual a 2 tercios de L, como la impedancia de la carga se van a mantener constantes. Eso significa de que en esta ecuación de acá, pues prácticamente ya tenemos todas las incógnitas, ya que Z sub 0 y Z sub L se mantienen constantes, es decir, son los valores que 1 en Z sub 0 pues nos da el problema y ZL pues habíamos calculado en el ejercicio anterior y pues las tangentes las acabamos de calcular acá. Así pues, evaluamos acá primero para la línea original, es decir, el igual a 3 y nos va a dar ese valor de acá, el cual la impedancia de entrada en Z igual a 0 nos da ese valor. Lo mismo hacemos para la nueva línea, es decir, para la que tiene una longitud de 1.5 metros, nos va a dar ese valor de acá. Bien, una vez teniendo estos valores de Z de entrada, vamos a sustituir en esta ecuación que habíamos calculado el circuito equivalente. Y como ya tenemos el voltaje y la impedancia del generador, pues simple y sencillamente sustituimos las impedancias de entradas respectivas. Para el caso de la línea original, es decir, el igual a 3 metros, pues nos va a dar esta corriente de acá, corriente inicial o corriente de entrada. Obteniendo pues solo su magnitud, pues nos va a dar ese valor de acá, en amperios. Lo mismo para la longitud, la nueva línea de longitud de 1.5. Ahora bien, ¿cómo obtenemos o cómo sabemos si la corriente aumenta o disminuyó?
Bueno, sencillo. Obtenemos acá pues la diferencia entre ellas. Vemos de que el valor de la nueva línea es un poco mayor de la corriente que a la anterior. Hacemos la resta de ellas y nos va a dar de que su diferencia es de 6 por 10 a la menos 4 amperios. Es decir, que la corriente pues se aumentó en 0,6 miliamperios. Luego, como ya es costumbre, pues vamos a comprobar si el resultado pues efectivamente da ese valor de ahí. Vemos que acá ya tenemos el voltaje y la impedancia pues del generador. Obtenemos aquí la impedancia de entrada para la línea de 3 metros, es decir, el original, y efectivamente nos da igual. También pues para ella obtenemos acá la corriente para el igual a 3, nos da igual. Y la pues magnitud es esta, como la habíamos calculado. Ahora para la línea nueva de 1,5 metros, pues la impedancia de entrada es igual a 0 es ese valor. La corriente de entrada es esa aquí, y pues su módulo sería este de acá. Y acá, bueno, hacemos la diferencia y notamos de que efectivamente nos da 0,6 miliamperios o este valor 0,000617 amperios. Ahora bien, pues así hemos finalizado con este ejercicio muy interesante en el cual pues vimos que podemos hacer tanto uso de las formas analíticas como de software de aplicaciones como por ejemplo este de acá, Wolfram Matemática. También se pudo haber utilizado MATLAB o una calculadora programable como la Texas, etcétera. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero hayan entendido y hayan comprendido el ejemplo mostrado. Gracias y bueno, hasta la próxima.